10 desastres que sucederán muy pronto. 10. El Grande. Los terremotos en la costa oeste de América son bastante comunes, pero existen enormes diferencias entre un pequeño temblor del suelo y un evento sísmico bastante fuerte que sacude a las grandes ciudades desde sus raíces. Sin embargo, algo más apareció en el horizonte que podría provocar una destrucción sin precedentes: el Grande. Según un artículo de 2006 de Yuri Fialco en la revista Nature, la falla de San Andrés es propensa a sufrir un terremoto de proporciones literalmente históricas. Se han producido rupturas aproximadamente cada 100 años, y las partes norte y central de la falla no han visto ninguna actividad desde 1857 y 1906, respectivamente, pero han pasado más de 250 años desde que la parte sur de la falla de San Andrés tuvo actividad sísmica, excepto en un matrimonio que va mal. Se pronostica un terremoto con una magnitud de 7,8 en la escala de Richter en esa zona, y este evento catastrófico retrasado podría causar la muerte de aproximadamente 2.000 personas en California y $200.000 millones en daños a la propiedad. Peor aún es el hecho de que los recientes pequeños terremotos en California producidos por esta falla han demostrado cuán poco preparadas están las autoridades locales para un evento más grande y catastrófico. La mayoría de la población de la región no tiene suministros de emergencia y solo alrededor del 20% tiene seguro de propiedad. 9. Central nuclear de Mesamor, Armenia. La energía nuclear es una parte vital de la vida moderna para las personas de todo el mundo, pero conlleva un riesgo enorme que es difícil de gestionar. Este riesgo del que estamos hablando fue muy visible en Ucrania, durante la crisis de Chernóbil, que mostró al mundo cuán amenazante podía ser una falla en una planta de energía nuclear. Pero menos conocido es el peligro que representa la instalación nuclear de Mesamor en Armenia. Aunque no es el mismo modelo de central nuclear que Chernóbil, Mesamor en realidad utiliza el diseño nuclear más antiguo para producir electricidad. La instalación en sí fue creada por la Unión Soviética y es la única fuera de Rusia que todavía está en funcionamiento. Pero lo que la hace tan peligrosa es que está ubicada en una de las zonas con mayor actividad sísmica de nuestro planeta. Esto significa que un terremoto lo suficientemente fuerte cerca de la central nuclear podría provocar un accidente muy grave a nivel mundial. Considerando que está a solo 36 kilómetros de la capital del estado armenio, Ereván, donde viven más de 1 millón de personas, un accidente nuclear significaría la muerte de muchas personas. Están en marcha planes para sustituir la planta nuclear por otra menos peligrosa, pero esto es muy difícil de lograr porque esa planta nuclear proporciona el 40% de la energía total del país. Como tal, solo podrá ser desmantelado cuando el nuevo proyecto esté terminado y listo para reemplazar la antigua instalación nuclear. 8. Colapso de la presa. A pesar de que la destrucción de una presa es el plan más fallido de los villanos de las películas de acción de Hollywood, este acontecimiento catastrófico no es solo una fantasía digna de una película. De hecho, existe un riesgo muy alto de que los diques en todo el mundo fallen y dejen a miles de personas sin hogar como resultado de las inundaciones causadas por las aguas retenidas por ellos. Actualmente en nuestro planeta hay muchas represas construidas antes de 1900. Que fueron construidas sobre la base de estándares de protección más bajos y con tecnología menos desarrollada en cuanto a la seguridad de las personas. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de estas represas están diseñadas para hacer frente a una gran inundación una vez cada 100 años. Bueno, estas llamadas grandes inundaciones ocurren en todo el mundo en promedio una vez cada 5 años. No les aburriré con los motivos de la producción de estos acontecimientos catastróficos, pero a nivel global se han producido hasta 40 derrumbes desde el año 2000 de represas construidas hace 100 años. Cientos de personas murieron como consecuencia de estos hechos. La más reciente fue en 2019, en la localidad británica de Whaley Bridge, que tuvo que ser evacuada después de que las inundaciones destruyeran gran parte de la localidad. Teniendo en cuenta que ya se están produciendo inundaciones peligrosas 4 veces más frecuentes que en 1980, el riesgo de que se produzca un acontecimiento tan catastrófico en el futuro seguirá aumentando, al igual que el número de víctimas. 7. Epidemias mundiales de enfermedades. Por si aún no lo has notado, los seres humanos somos bastante frágiles. Todo tipo de condiciones médicas pueden matarnos, desde una picadura menor hasta un resfriado común. El mundo es muy vulnerable a la devastación que puede ocurrir como resultado de las epidemias globales. Según un profesor de la Universidad de Boston, una enfermedad transmitida por el aire podría afectar a 25.000 personas en una semana, 700.000 en un mes y 300 millones de personas una vez cada 6 meses, todo en un entorno urbano. El pionero de la tecnología Bill Gates estima que una epidemia global catastrófica tendrá más del 50% de posibilidades de ocurrir durante su vida. Según el profesor Quick,
Esto es mucho más plausible de lo que debería ser en nuestro siglo debido al miedo a las enfermedades, a la plenitud personal, sobre todo, a los intereses económicos de todos. Por ejemplo, hay formas más útiles de gastar el dinero del gobierno que prevenir una epidemia que puede ocurrir o no. Por supuesto, esto hace aún más posible una enfermedad global, y esto es en gran medida cierto, especialmente porque las personas con posibilidades financieras limitadas son las víctimas más probables y no pueden permitirse la inmunización contra una epidemia. 6. El colapso de un enorme edificio. Es justo decir que los métodos de construcción actuales son mucho más avanzados que los del pasado, pero eso no significa que todos los riesgos arquitectónicos que se remontan a varias décadas se hayan reducido a cero. Tomemos a Gran Bretaña como ejemplo. Después de que un bloque de vivienda se derrumbara y apareciera en los titulares debido al elevado número de muertos, una auditoría independiente descubrió que alrededor de 600 edificios de gran altura con 41.000 viviendas se encontraban y se encuentran hoy en la misma peligrosa situación de fallo estructural. Esto se debe a un método de construcción deficiente utilizado entre los años 1960 y 1970 llamado sistema de paneles grandes. Paneles que actualmente se han deteriorado hasta el punto que los residentes de los apartamentos pueden literalmente ver a través de las grietas de las paredes. Si solo uno de estos apartamentos sufriera un incendio o una explosión de gas, existe una probabilidad extremadamente alta de que todo el edificio se derrumbara. Esto es exactamente lo que ocurrió en 1968, cuando se produjo una explosión de gas que destruyó el 25% de un bloque de apartamentos. Por cierto, la industria inmobiliaria es la quinta economía más grande del mundo, pero hay decenas de miles de apartamentos a solo una chispa de una catástrofe de enormes proporciones. Imagínese lo malo que puede ser la situación en algunas ciudades del mundo con una economía menos desarrollada que el Reino Unido. 5. Bomba de tiempo demográfica. Tengo buenas y malas noticias para ti. La buena noticia es que la esperanza de vida es la más alta de la historia de la humanidad, pero la mala noticia es que cada vez nacen menos niños. Este fenómeno se denomina bomba de tiempo demográfica, y muchos países desarrollados llegarán a un punto en el que simplemente no habrá suficientes personas para cuidar a los ancianos o los enfermos. Esto se traduce en la muerte de muchas personas mayores antes de tiempo. Japón es el mejor ejemplo, con un promedio de jóvenes cada vez menor y una población general que envejece. En 2000, el 1,5% del país estaba representado por personas mayores de 85 años. Para 2070, este porcentaje aumentará al 9% o aproximadamente 8,1 millones de personas mayores. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, cuya tasa de natalidad ha caído del 2,12% al 1,76% en los últimos 10 años y la edad promedio de los padres cuando conciben un hijo es 32 años. Otro ejemplo es Finlandia, donde anualmente hay más muertes que nacimientos y la brecha se amplía cada año. Así que será mejor que empecemos a desarrollar la inteligencia artificial lo antes posible y que nos ayude con diferentes tareas. 4. Recesión mundial. ¿Quién puede olvidar el año 2008, el año en el que el mundo sufrió el mayor colapso financiero conocido por el hombre? Este accidente empeoró enormemente las condiciones de vida a nivel mundial, y aunque no lo creas, provocó millones de muertes por inanición, recortes médicos y suicidios. El problema es que actualmente los analistas económicos mundiales han pronosticado otra crisis económica para el año 2028. Esto se debe en gran medida a la actual guerra comercial entre China y Estados Unidos, que está haciendo temblar el mercado de valores desde sus cimientos. Además, si las señales de conflicto entre Estados Unidos e Irán no cesan y finalmente estalla la guerra, el shock resultante del aumento de los precios del petróleo estadounidense podría colapsar toda la economía estadounidense. Según la economista Grace Blakely, China puede correr el riesgo de estallar su propia burbuja económica porque el actual líder Xi Jinping ha provocado un aumento temporal e inestable en los niveles de vida para satisfacer a la clase media del pueblo chino. Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho hasta ahora, si las dos mayores potencias económicas del mundo se hunden, seguramente todos los habitantes de la Tierra sentirán los efectos económicos. Será mejor que empieces a comprar las cosas más útiles ahora, porque las necesitarás si las predicciones de los grandes economistas de nuestra época son correctas. 3. El colapso del puente. Quizás hayas notado que muchas cosas que usamos todos los días en la vida pública son bastante malas en términos de desgaste. Eso significa que vivimos una vida diaria bastante precaria en lo que respecta a puertos marítimos, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, presas, etc. En los últimos años la humanidad ha visto algunos casos inesperados en los que diferentes puentes que parecían bastante establecidos o colapsaron.
Algunos sostienen que estos casos son lo suficientemente aislados como para no representar demasiados peligros a nivel global, mientras que otros rechazan la evidencia que sugiere que estos tristes acontecimientos puedan ocurrir en un futuro cercano. Por ejemplo, solo en Estados Unidos hay más de 54.000 puentes que tienen una deficiencia estructural. Eso es el 9% de todos los puentes estatales que conforman la República Constitucional de América Federal. El problema es que se necesitarán 37 años para reparar o sustituir completamente los puentes deficientes al ritmo actual. Peor aún, tras una investigación de 2017 de la Universidad de Stanford, se descubrió que los métodos para evaluar la estructura de los puentes subestiman el riesgo real que representan. Entonces, básicamente, hay muchos puentes estructuralmente deficientes y probablemente sean mucho más peligrosos de lo que nos dicen las inspecciones. 2. Ciberataques catastróficos. Hoy en día, la guerra ha evolucionado hasta el punto de que los ataques físicos no tienen justificación. Las tácticas complejas de ataque web que incluyen el ciberespacio son mucho más efectivas. Como tal, el uso de la piratería informática y el ciberespionaje se convertirá en una amenaza cada vez mayor con el tiempo. Según el director de Inteligencia Nacional, esto ejerce mucha presión sobre Estados Unidos en particular, ya que Rusia y China desarrollan diferentes capacidades cibernéticas para llevar a cabo este tipo de ataques. Un informe de 2019 afirma que Moscú quiere realizar ciberataques que le permitan perturbar o dañar la infraestructura civil y militar durante una crisis nacional. Rusia ya demostró que tiene la capacidad de hacerlo en 2015 en Ucrania. Aparte de estas amenazas, hemos visto cómo el virus WannaCry, apoyado en el Polo Norte en 2017, causa estragos en el sistema operativo Windows a nivel global, incluyendo gran parte del sistema informático del NHS en Gran Bretaña. Además de la seguridad nacional, la Fórmula Económica Nacional ha confirmado que los ciberataques representan el mayor peligro para las grandes empresas de nuestro siglo, pero también para la sociedad en general. Entonces, ya sea que se trate de un estado malicioso de fraude cibernético organizado o de piratas informáticos solitarios, existe una amenaza real con un enorme potencial de destrucción que los sistemas de protección actuales no pueden aniquilar. 1. Ataque por pulsos electromagnéticos. En los días felices de la Guerra Fría, la anguila nuclear estaba casi siempre presente en la vida de las personas, pero avanzando rápidamente hasta el presente, existe una amenaza igualmente peligrosa que no tiene nada que ver con un ataque nuclear. Estamos hablando de ataques de pulsos electromagnéticos, abreviados como EMP, es decir, una explosión de energía electromagnética, que es capaz de paralizar las redes eléctricas y diversas infraestructuras de defensa nacional. A diferencia de las bombas nucleares, que requieren mucho tiempo y muchos recursos para fabricarlas, los ataques EMP son al menos igual de peligrosos y mucho más fáciles de realizar. En un informe de 2008 de la Comisión de Impulsos Electromagnéticos, que subraya la gravedad de la amenaza de tal ataque, el Congreso hizo más de 100 recomendaciones sobre diversas formas de fortalecer la vulnerabilidad de las empresas eléctricas. Si no se toman estas medidas preventivas de protección, el presidente de la Comisión EMP afirmó que los ataques de pulsos electromagnéticos representan la mayor amenaza para la civilización moderna. Creo que se puede adivinar cuántas de estas salvaguardas se han implementado para el año 2024. Exactamente, 0. A raíz de estas respuestas fue necesario formar una segunda comisión para presionar a los estados indiferentes. Por ejemplo, en este momento Corea del Norte puede lanzar un ataque utilizando pulsos electromagnéticos y hay muy pocos países que puedan contrarrestar tal ofensiva. Gracias al sistema totalitario y a los gobernantes del Estado coreano, este es el último lugar desde el que querríamos un ataque de este tipo. ¿Qué crees? ¿Qué escenario de todo lo anterior puede suceder en un futuro próximo? Puedes responder en la sección de comentarios. Hush.